el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Yo estaba pensando, hermanos, en esta semana que pensaba en el ayuno, y pensaba en este versículo que ya les he mencionado, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Pero para que Dios nos oiga nuestra oración, es necesario que nosotros tengamos esa convicción de que estamos aceptos delante del Señor. Porque a veces actuamos o pensamos o decimos cosas que cuando venimos a la presencia del Señor como que tratan como de impedirnos, porque nos estamos culpando, o sea, nos está redarguyendo nuestra conciencia que hemos hecho mal y que hemos desagradado al Señor. Y de las cosas importantes que nosotros debemos hacer cuando venimos a la presencia del Señor, venimos porque como dice la palabra, nosotros le amamos y porque tenemos esa convicción de que Él también nos ama a nosotros. Pero para agradar al Señor y para tener esa convicción de que Dios oye nuestra oración, es necesario que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Porque eso es como cuando hay en un hogar varios hijos. Cuando un hijo no se habla con su hermano, entonces los padres están, digamos, como disgustados con el que está causando el disgusto. Y Dios nos ha mandado muchas veces, se repite en la misma palabra, que hemos de amarnos los unos a los otros. Y pensaba yo, bueno, pero ¿cómo se ama uno al hermano? Porque a veces nos toleramos, pero tolerarnos no es amarnos. Amarnos es algo más, es como dice el Señor, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y a veces nosotros, para poder amar a ese hermano, demostrarlo, aunque no estemos constantemente en amistad con él, pero en nuestros sentimientos, en nuestra actitud frente a los hermanos, debemos tener cuidado en lo que pensamos de los hermanos. Amén. En lo que los juzgamos. Amén. En lo que sentimos hacia los hermanos. Porque todos somos diferentes, todos tenemos un carácter distinto. Amén. Y todos actuamos diferente. Y a veces mis actuaciones no son del gusto del otro. O mis palabras a veces no son del gusto de la otra persona. O yo digo, me hubiera quedado callada porque sé que lo que dije lo expresé mal, o lo dije mal, o lo dije en un mal momento, y sin querer pude haber ofendido, o herido, o incomodado a mis hermanos. Y no sabemos lo sensible que pueda ser esa persona a mis palabras, porque puede ser que yo las deje pasar desapercibidas, pero en esa persona hicieron una herida. Amén. Y si esa herida no se sana, pues se va volviendo llagosa y se va extendiendo. Y entonces vienen las raíces de amargura, vienen el que yo esté mirando a mi hermano mal, el que yo esté criticando, esté mirando todo, ahora esté pendiente a ver en qué está fallando, porque tengo mi mirada puesta en esa persona para verle lo malo, porque me ha hecho sentir que es mejor que yo. Entonces estoy siempre a la expectativa para juzgarlo. Y yo pensaba en eso y decía que cuando dice que el que no ama a su hermano, entonces el amor de Dios no está en él. Amén. Y si el amor de Dios no está en esa persona, entonces tampoco Dios está ahí.
porque el Señor dice que el que aborrece a su hermano es homicida, y que ese homicida no tiene vida permanente en él. O sea que está a veces por una nimiedad o por algo que a veces no le prestamos atención, estamos dejando que nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios no sea todo lo efectiva, todo lo bueno que podría haber sido. Yo quisiera que pensáramos en esto, porque es bueno que cuando pensemos en los hermanos, pensemos no como yo humanamente quiero juzgarlos, sino como Dios lo haría. Amén. Si yo me pongo en esa disciplina, o sea, en el momento humanamente puedo pasar muchas cosas, pero yo tengo que ir a mi casa a meditar y a pensar y a orar al Señor que me ayude a comportarme con ese hermano como lo haría el Señor, a juzgar a ese hermano como lo haría el Señor, a pensar en ese hermano como pensaría el Señor. O sea, que nosotros debemos, como dice el Señor, ejercitarnos para la piedad. Y eso, o sea, eso es un ejercicio, eso no es algo que se hace hoy y ya no se vuelve a hacer, no. Un ejercicio es algo que uno hace constantemente. Yo me acuerdo cuando uno estudiaba que para poder aprender algo había que escribirlo y escribirlo y escribirlo hasta que lo hacíamos bien o lo aprendíamos bien. Y ejercitarnos para la piedad, eso es algo que tenemos que hacer todos los días, o sea, tenemos que tener unos parámetros de vida que nos ayuden a crecer espiritualmente y a permanecer en el Señor. Pero no permanecer en el Señor no es venir a la iglesia constantemente, sino a tener esa conexión Amén. de que Dios está aquí constantemente. O sea, que si yo vengo al culto, Dios está aquí, pero que si yo no vengo al culto, también Dios está aquí. Que si estamos en la casa, que si estamos en el trabajo, que si vamos a las actividades, que si compartimos, que si estamos divirtiéndonos en todo el momento, que Dios está ahí. Amén. Porque es que cuando nosotros invocamos al Señor, cuando nosotros oramos al Señor, en cualquier momento, en cualquier lugar, lo hacemos porque necesitamos de esa presencia. A veces uno va por la calle y uno dice, ay, Señor Jesús, como que Dios le advierte que esa persona que viene hacia uno tiene mala intención. Yo no sé si les ha pasado, que piensan, diga, ese me va a robar. Y usted invoca al Señor y usted ve que esa persona como que cambia de rumbo. A mí me ha pasado eso. A mí me pasó una cosa muy curiosa una vez, un domingo, yo iba para el culto por la mañana. Y en mi ciudad es muy dado que haya mucho indigente por las calles. Y había uno que era, o sea, se enloquecía y iba arrasando con el que encontraba por delante. Cuando una mañana él iba así eso había que cruzar una avenida y el hombre ese venía y yo tenía que cruzar así. Y cuando yo crucé vi que se vino detrás de mí. Y era, ay, Padre Jesús, Señor, este hombre me va a hacer algo. Y el tipo ese se adelantó y me hizo así. Y cuando yo hice así, yo invoqué el nombre del Señor y como que se le detuvo la mano, pero el hombre me mandó la mano a darme duro. Y yo me acuerdo que fue tanto el susto que yo como que hice un juicio de Dios sobre él. O sea, yo dije, ay, Padre Jesús, yo empecé a hablar en lenguas y le dije, Señor, derriba a mis enemigos, destrúyelos. Oye, a la semana ese muchacho lo mataron. Entonces hay veces uno, con sus palabras, con sus actitudes, Dios siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar ahí en todo momento, en todo lugar. Pero tenemos que tener esa conexión. Y a mí, desde que yo me conocí al Señor, entendí que la mejor manera de uno acercarse a Dios es a través de los hermanos. A través de la iglesia. O sea, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que tener buena comunión con mis hermanos. Que el hermano se disgustó, que me dijo, que hizo, que sí, o sea, natural que me sienta herida, pero yo tengo que ir a arrollarle al Señor y decirle, Señor, ayúdeme a orar por esta persona, ayúdeme a orar por este hermano,
que lo que me dijo, eso pase. Y yo vea siempre en Él al que usted ha redimido, al que usted ha lavado con su sangre, al que usted ha bautizado, al que usted ha guardado, al que usted ha sostenido, al que usted ha bendecido. Porque si yo no lo veo así, como al Hijo de Dios que es, entonces mi corazón se puede llenar de muchas cosas que me van a impedir que yo venga a la presencia del Señor y pueda sentir la presencia de Dios. Yo creo que a mí, o sea, lo puedo testificar porque lo he vivido y sé que es importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros que nuestra comunión con la iglesia sea sana, o sea, que sea una comunión pura. Que todo lo que nosotros tengamos para criticar del hermano, para juzgar del hermano, lo hagamos solamente con el Señor. Porque si nosotros estamos juzgando mal al hermano, Dios no lo va a hacer entender. Amén. Y no le hemos hecho daño hablando mal de él o juzgándolo mal o haciéndole una mala atmósfera. Dios no va a ir a contar lo que nosotros hablamos con él de los hermanos. Pero los hermanos sí a veces salen y cuentan, Amén. Usted dijo, Amén, amén. ese hermano dijo, ese hermano tal. O alguna vez un hermano me dijo, hermana, es que ese hermanito, vea, está diciendo que las colombianas, que en la cocina nunca están, en cambio siempre están por ahí hablando en lenguas, que no sé qué, que eso es lo importante. Bueno, entonces yo dije, hay veces hay cosas que es mejor no saberlas. Amén. Que es mejor no saberlas. O sea, si esa hermana va y ora, bueno, ya me puse yo a orar al Señor con el hermano y Dios me ha dado una buena comunión con ese hermano. Pero si no, entonces uno se llena de amargura. El hermano está criticando, juzgando. No, nosotros debemos tener esa buena comunión con la iglesia. Eso es tan importante como tener buena comunión con Dios, porque Dios les dijo ahí, el segundo mandamiento es semejante al primero. O sea, si amamos al Señor, tenemos que amar al hermano, pero tenemos que saber amar al hermano. Así como Dios nos ama a nosotros y nos perdona todas nuestras debilidades, nuestras falencias, todas nuestras equivocaciones, todas nuestras metidas de patas, si lo podemos decir así de esa manera. Dios nos ha perdonado y aquí nos tiene y nos sostiene. Entonces al hermano también. Y si hay una buena oración, queremos tener una buena oración, tenemos que tener una buena comunión con Dios, pero aquí en el corazón. Así no salgo. Por ejemplo, yo me considero que no salgo a mucho a conversar y vaya a saludar a los hermanos, pues muy para José. Pero no es porque yo no ame a los hermanos, sino que soy así. Pero en mi corazón, o sea, yo me voy con mi hermano en mi corazón. Señor, ve al hermano, a veces ni le sé el nombre, pero Señor, ve ese que se sentó ahí, qué tal, que dijo tal cosa, que tiene tal necesidad. O sea, el amor tiene que tener una actitud de compasión, de amor, de bondad. Como humanos, en algún momento nos equivocaremos, pero nosotros debemos trabajar esa área de nuestra vida, de orar al Señor que nos ayude a ser buenos hermanos, de no poner, que nosotros no seamos los que ponemos tropiezo a los otros, para poder que nuestra oración no tenga impedimento delante del Señor. Yo me estuve mirando que cuando Job pasó todas esas dificultades y estuvo con sus amigos y todos, bueno, lo juzgaban de una manera y lo juzgaban de otra. Pero la Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción de Job y le bendijo. Y yo creo que Dios también puede hacer eso con nosotros. Cuando nosotros oramos al Señor por la iglesia, por los hermanos, cuando nosotros oramos al Señor por las almas, Dios también nos va a dar a nosotros la bendición. A veces uno viene, Señor, yo tuve un tiempo que yo decía, estaba tan oprimida por una situación que yo, Señor, yo. Y el Señor me empezó a tratar conmigo, a decirme, es que usted tiene que salirse de ahí. O sea, suelte eso y coja lo mío. Para poder que Dios me dé una... Entonces el problema sigue ahí, pero yo ya no estoy oprimida. Yo sé, Señor, eso
Usted lo va a arreglar cuando tenga que arreglarlo, eso yo no lo puedo arreglar. Pero entonces ya mi pensamiento se ha liberado, o sea, porque era que yo no veía otra cosa sino el problema. Pero cuando uno empieza a orar por los hermanos, o sea, Dios lo va enriqueciendo a uno de gozo. Y eso es una bendición. Tener el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y bueno, hermanos, yo quisiera que oráramos